allá en el norte, y luego hacía visitas, pero luego lo que me decían las hermanas es: no se fije en el tiradero, en el norte. Y me decía: no se fije en el tiradero. Y le digo: es que yo vengo a visitar y a comer. No, nada más a visitar. Le digo: entonces no se fijen en que se vengo y voy a ver qué es lo que están, qué está tirado o qué está mal puesto. No. Aquí, gracias a Dios, en las visitas que hemos realizado, todo está en orden. Hay casa limpia. Y muchas veces las mujeres tienen un día, bueno, eso creemos los varones, que tienen un día nada más donde hacen el aseo general, pero creo que todos los días trabajan en casa, aparte en el trabajo secular. Es necesario muchas veces que la mujer luego empieza a sacar ciertas cosas de los varones. Nosotros los varones, y luego guardamos cualquier cosa, no sé si a ustedes les pase, y decimos: no me tires eso. ¿Por qué? Porque lo voy a usar, va a llegar el día en que voy. Y ahí estamos almacenando ahí cosas que muere y nunca lo usó, pero ahí las tiene. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la mujer? Agarra parejo. Y hay veces agarra la mujer parejo cuando el hombre no está y dice: ahora sí voy a hacer una limpia, pero concienzuda, y lo hacen. Y qué bueno, ¿no? Es muy bueno llegar a casa y tener un hogar limpio. Pero hay veces nos olvidamos de otro hogar, el hogar espiritual, de nuestro interior. Nos olvidamos. Y no sé qué tan sucio es esa casa espiritual. Una de las quejas, o mejor dicho, la queja es casi un idioma universal. A donde tú vayas, te vas a encontrar que alguien se queja. En cualquier lado, es algo universal. La queja o el chisme es un mal hábito que la mayoría tenemos. Pero esto refleja nada más algo más profundo en el corazón. Cada vez que nos quejamos, cada vez que nos papalotea la lengua para chismear, cada vez que empezamos nosotros a murmurar, es porque en el fondo de nuestro corazón hay un gran problema, hay una gran necesidad. Y la gran necesidad muchas veces es Jesucristo. Que realmente lo dejemos ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Las murmuraciones o las quejas suelen, amada iglesia, nacer cuando nuestros deseos chocan con nuestra realidad. Empezamos a hablar, mi realidad es otra, pero me gusta hablar de más. En muchas ocasiones hasta llegamos a pensar o decir, yo creo que Dios se ha equivocado. O quizá, digamos, bueno, creo que le voy a ayudar al Señor de la situación, de la cosa en la cual estamos murmurando o quejándonos. Y creemos que el Señor se ha olvidado. Pero Dios no se ha olvidado absolutamente de nada. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti y te ruego, usa el instrumento inútil que está enfrente de tu pueblo. Queremos escucharte y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos ha dado una lengua y esa lengua ha sido para que nosotros le alabemos. Pero muchas veces esa lengua la hemos utilizado, la hemos mal utilizado. Y solamente lo que hace esa lengua
es estar hablando, es estar quejándonos, es estar entrando en chismes, es estar murmurando del prójimo. Esos pasajes que acabamos de leer de Santiago nos habla referente a este pequeño miembro del cuerpo del ser humano, ¿sí? La lengua. El apóstol aquí, Santiago, lo tomó en un par de veces versículos sobre la lengua. Y rápidamente, ahí en el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 29, lo toma muy superficialmente en esos dos versículos que vamos a ver ahorita. Y leemos el capítulo 1, versículo 19 de Santiago. Dice la palabra del Señor, todos juntos. Aquí Santiago nos habla así rápidamente, que seamos tardos para hablar. Muchas veces se nos dice algo y luego nos encendemos y empezamos a hablar. Aquí Santiago lo agarra de una manera, voy a ponerlo así, muy superficialmente. Ahí mismo capítulo 1, ahora el versículo 26, leemos juntos, dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros y luego profesamos y decimos y hacemos alarde de nuestra religión, hacemos alarde de nuestra iglesia, pero dice aquí la Escritura, pero si tú no puedes refrenar, si tú no puedes controlar esa lengua, entonces no vale, no es válida tu religión, no es válido lo que estás siguiendo. Y es algo que nosotros a través de la Escritura debemos entender, debemos de comprender que necesitamos el saber que ese pequeño miembro es muy peligroso si no lo sabemos nosotros controlar. Pero también el apóstol Pablo, él presenta aquí a través en Filipenses capítulo 2, el versículo 14 y 15, él presenta el que no nos quejemos porque es una manera de estar opacando lo que es la gracia de nuestro Dios. Y fíjense cómo dice Filipenses 2, 14 y 15, dice la palabra del Señor, todos juntos. Dice aquí, para que resplandezcas, para que seas algo que realmente vean en ti un reflejo de lo que es Cristo. Pero el primer versículo, el 14, nos dice, haz todo sin estar peleando. Tristemente, les decía al principio, la queja es casi un lenguaje universal, un idioma universal. Por todo el ser humano se está quejando, por todo. Y como iglesia también tenemos ese defecto, ese gran problema. Y si llevamos eso a nuestra casa, a nuestra familia, nos encontramos que también dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, en nuestra relación matrimonial, también hay quejas, hay contiendas, hay murmuraciones, hay chismes también que aceptamos. Y nosotros tenemos que ser completamente diferentes. Nos quejamos por el clima, y más aquí en Toluca. Uno tiene que salir de casa con paraguas o sombrilla, tiene que salir con el oso, tiene que salir con playera, porque luego cambia. Y nos quejamos del clima. Nos quejamos también nosotros por el tráfico. ¿Cómo es posible que se les ocurra a nuestras autoridades el cerrar las principales calles del centro y más el domingo? Pero también nos empezamos a quejar de la economía. Y eso nos lleva también a estar quejándonos de los dirigentes que tenemos. Cuando es la campaña política, he escuchado en algunos cómo luego empiezan a discutir y defender
los colores, empiezan a defenderlos, pero de una manera que les he dicho, oye, espérame, ni te conoce el fulano, no te conoce ni la fulana a la cual estás defendiendo, pero luego te entregas. Y empezamos nosotros también a quejarnos de nuestras autoridades cuando Romanos 12, 13 nos dice que toda autoridad está puesta ¿por quién? Por Dios. Dios no se ha equivocado. Dios no se quedó dormido al elegir las autoridades. Y ahora también en el plano religioso nos quejamos que porque tenemos a ese director, a esa directora, a ese pastor, a esos ancianos, hay una queja tremenda. Nos quejamos en la casa también por el hombre, por la mujer. Son quejas que constantemente estamos nosotros dando a conocer. Pero un cristiano, escúchame, amada iglesia, un cristiano agradecido es una persona, es una anomalía en la sociedad. Un cristiano agradecido es una persona que va a estar siendo señalada. Es un cristiano agradecido y que no se queja. Un cristiano agradecido por el lugar donde está trabajando, por el lugar donde está congregándose, no se va a quejar. Ese cristiano va a hacer algo diferente, va a marcar esa diferencia, el saber que ese cristiano ha comprendido que esa autoridad, que esos hijos que tienes, que esos papás que tienes, que ese patrón que tienes, Dios así lo estableció. Porque Él es soberano y porque Él es sabio completamente. Él todo lo sabe. Pero constantemente nosotros queremos hacer lo contrario. El cristiano está para reflejar a Cristo a través de su actitud. Cada uno de nosotros estamos aquí como cartas abiertas que vean que realmente Cristo es el Señor de nuestra vida. Y que no vamos a hablar mal de nuestro prójimo. Santiago 3, del 3 al 12, que ya lo leímos, habla del poder diabólico, amada iglesia. Habla del poder diabólico de la lengua. Pero esa lengua que no es dominada. Esa lengua que por cualquier cosa empieza a hablar del prójimo mal. Empezamos a hablar mal. Y el Señor a través de Santiago está diciendo, eso es diabólico. El que estés señalando los defectos, el que estés quejándote, el que estés de chismoso, el que andes murmurando, esto es diabólico y esto se hace a través de solamente de ese pequeño miembro del cuerpo que es la lengua. Y nos dice que esto va a traer efectos destructivos. Una lengua desenfrenada es una lengua que va a hacer gran mal. Lo va a hacer. El Señor Jesucristo lo dijo que todos nosotros vamos a rendir cuentas de toda palabra, ¿se acuerdan? De toda palabra ociosa. Y las quejas, los chismes y las murmuraciones son quejas. Esto es murmurar. Esto es ir en contra de nuestro Dios y estas son palabras ociosas a las cuales nosotros, los que anden en este lugar de andar hablando de más, vamos a rendir cuentas. Pero hay una cosa. Hay veces, y luego empezamos a repartir la predicación. Somos muy dadivosos. Y tanto así que luego creemos que solamente los que van a rendir cuentas de las palabras ociosas son de los pastores, de los dirigentes, de los directivos. Pero esto va para todos, para todo el cristiano, para todo el hijo de Dios. Hay algunos que se creen esos censores en la iglesia, en el trabajo, en la casa. El censor es un aparato,
sobre todo los carros, que detectan el mal que tiene el carro. Y nada más ese sensor está checando qué es lo que está mal en el carro o en ese aparato o en ese transporte. Ese sensor está checando y de repente empiezan a aparecer ahí las lucecitas para decir, está mal el nivel, está mal esto, está mal todo. Y muchas personas, cristianos sobre todo, pero luego se levantan como sensores checando a todo mundo, pero no se checan a ellos. Todos están mal, menos yo. Aún en la sociedad, aún en los partidos. Habla con cualquier partido político. Ellos tienen la verdad, ellos tienen la razón. El mal es el otro. Nosotros también hemos caído en este juego. Y todavía nos justificamos y decimos, así soy. Y todavía le echamos la pelotita al Señor, que luego le decimos, es que el Señor así me hizo. Sin vergüenza, no te hizo así, tú te hiciste. Tú te hiciste. Y entonces aquí, esa persona hace a un lado el que va a rendir cuentas y dice solamente los dirigentes. Esa persona se convierte en ese censor, pero también se convierte en juez de nuestros hermanos, de la sociedad, de todos se convierte. Ciertamente, amada iglesia, es traer nuestras cargas, nuestras necesidades, es saber en qué andamos mal, es saber en qué condiciones se encuentra nuestra patria, nuestra iglesia. Pero no es el que cada uno nos estemos queje. El que cada uno de nosotros estemos de chismosos o murmurando. Santiago lo dice, esto es diabólico. Eso está mal. ¿Qué efectos trae esto? ¿Qué resultados va a traer las quejas, chismes y murmuraciones? Déjenme decirles que la queja, chismes y murmuraciones no es un pecado pequeño, no lo es. No lo es. Decimos, bueno, ¿qué tiene de malo que yo hable de mal de alguien? No tiene, total, lo estoy hablando con mi amigo de mucha confianza. Él tiene otro mejor amigo que tú. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? Le va a decir al otro. Y al otro le papalotea más la lengua. ¿Y qué va a hacer? Se lo va a decir a otro, y no nada más uno, le va a decir a más. Se lo va a decir. No estamos aquí para murmurar, ni para quejarnos del trabajo del otro, del prójimo, del hermano. No estamos aquí, amada iglesia. Hay una lista que está en Proverbios 6, 16 al 19, no la vamos a leer, pero en esta lista que Dios, escúchame, que Dios aborrece, son cosas que Dios aborrece. Dentro de esta está aquella que dice, aquel que siembra discordia entre los hermanos, el que siembra discordia con la familia, el que siembra discordia ahí en su trabajo. Porque el cristiano no somos de estas cuatro paredes, el cristianismo se vive allá afuera. Y qué feo es que aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, escuchen a un cristiano que está hablando mal de su patrón, que está hablando mal también de sus compañeros de trabajo. Y algunos otros cristianos hablan mal de su esposa o de su esposo, de sus hijos. Y por si fuera poco, también hablan mal de la iglesia. Y dice el Señor, hay cosas que aborrece mi alma. Y una de ellas es aquella persona que siembra discordia. Dios aborrece a esa persona.
¿Y cuál es la consecuencia? Destruye amistades. Destruye buenas amistades. El chismoso aparta a los mejores amigos, dice Proverbios 16:28. Donde hay murmuración, donde hay quejas, donde hay chismes, no puede haber unidad. No lo puede. Y donde no hay unidad, hermanos, el Espíritu Santo se contrista. En lugar de ser la iglesia, la familia, aún nuestro trabajo secular, en lugar de ser un lugar de bonanza, la iglesia o la familia se convierte en un campo de batalla. Recordemos rápidamente al pueblo de Dios, a Israel. En el desierto, su pecado no fue la idolatría, nada más. No fue. Fue la queja constante de esos testarudos. No fue el que hayan ido tras ese becerro. No, sí es pecado, pero era la constante queja que ellos tenían delante de Dios. Se quejaban por todo. Números 11:1. Vamos a leer este pasaje, Números 11:1. Ellos tenían, en el desierto, ellos tenían libertad. Y aparte de esa libertad, ellos tenían el maná. Pero en el fondo, ellos solo veían, amada iglesia, lo que les faltaba. Estaban criticando y criticando. Hoy en día también, en lugares religiosos, en nuestras iglesias, hay personas que solamente ven que tienen la libertad que el Señor les ha dado a través de Jesucristo y solo ven lo que les hace falta. Ese puesto que uno quiere como pastor. Porque también entre los pastores, y luego también nos agarramos en el amor del Señor, mi hermano Pedro. ¿Sí? Y nos decimos, pero con amor. ¿Sí? Pero luego está esa lucha de decir, yo quiero esa iglesia, yo quiero el Divino Redentor Villada. ¿Sí? Y muchos buscan esta iglesia, ese templo, esto. Pero otros también, dentro de la iglesia, yo quiero el puesto de presidente, yo quiero el puesto de secretario, tesorero, yo lo quiero. Tienes otras bendiciones y estás anhelando, quejándote, murmurando y haciendo chisme por lo que Dios, escucha, por lo que Dios no te dio. ¿Sí? Dios no te lo dio. ¿Traes queja? Ve con Él. ¿Quieres ese puesto? Dile al Señor, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque quiero ese puesto. ¿Sí? Y tanto así, amada iglesia, que en nuestro lugar, en nuestra reunión donde nos congregamos, empiezan esas disputas, empiezan esos problemas, empieza la lengua no la podemos controlar. Fíjate que dice Números 11:1. Dice la palabra del Señor todos juntos. El pueblo de Dios, dice la Escritura, que empezó a quejarse, a murmurar, empezó a estar dando lata. ¿Y qué dice la Escritura en ese pasaje? Que el Señor, ¿qué hizo? Dice, se encendió. Eso va para cada uno de nosotros. Que tengamos presente que cada vez que nos quejamos, que cada vez que murmuramos,
que cada vez que estamos de chismosos, el Señor se va a irar. El hablar en contra del prójimo y sobre todo del Hijo de Dios, como hermanos que somos, es hablar mal del Señor. Moisés, ya estoy harto de comer maná. Ahora quiero carne. Dios le dio la carne, pero lo castigó. Hártate de lo que quieres, hártate. Porque están pensando es que el Señor se equivocó, nada más cree que voy a mantenerme vivo con el maná. Y cuando uno murmura también en contra del Señor. La murmuración en el fondo de cada persona es una falta de confianza de que Dios tiene el control, de que Dios está y Él es soberano. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas, amada iglesia, porque esparcen rápidamente destrucción y nadie puede detener los resultados. Una vez dicha esa queja, esa murmuración, Dios está interesado en cambiar de adentro hacia afuera nuestra vida. Debemos de permitirle que lo haga. Detrás de cada queja hay una pregunta implícita. ¿Realmente Dios es bueno y sabe lo que Él hace? Cada vez que nos quejamos. La murmuración es una rebelión silenciosa contra la soberanía de Dios. Hay un antídoto para esto. No es que te cortes la lengua. Imagínate. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Lo leemos todos juntos, dice la palabra del Señor. Dad gracias. Dad gracias. ¿Qué dice? En todo. En todo. Por lo general, nosotros solemos decir, Dios me dio este trabajo, pero el patrón que me dio, qué difícil es. Dios me estableció en el divino Redentor, pero los dirigentes que me tocaron son tan difíciles. Dios me permitió estar en el coro. Pero los directores, qué difíciles son. Dios me permitió estar en tal lugar. ¿Por qué no cambiamos nosotros la manera de expresarnos? Y poder decir, Dios me dio este trabajo. Sé que mi patrón es difícil. Sé que el pastor es difícil. Sé que los ancianos no están cumpliendo. No es cierto, aquí no. No me vayan a correr. No, aquí trabajan. Sé que la director de los coros son difíciles. Pero Dios me puso aquí. Lo pensé mucho para leerles este pasaje, una porción de un libro deuterocanónico, Eclesiástico 28:13 en adelante.
dice así: maldito sea el murmurador y el de doble lengua, porque ha destruido a muchos que vivían en paz. Una lengua de víbora ha robado la tranquilidad de muchos, desterrándolas de nación en nación. Ha derribado fuertes ciudades y ha arrasado casas de grandes hombres y ha descuartizado las fuerzas del pueblo y destrozado naciones fuertes. Una lengua viperina ha desechado a la mujer virtuosa, privándola de sus labores. Quien quiera que le preste atención no conocerá el reposo, ni vivirá nunca ya tranquilo. No tendrá un amigo en quien pueda confiar. El látigo deja cicatrices en el cuerpo, pero el golpe que se da con la lengua rompe los huesos. Muchos han caído a filo de esta espada, pero no tantos como los que han sido víctimas de la lengua. Bien se encuentra el que no ha pasado por ese veneno, el que no ha llevado su yugo, ni ha sido uncido en su carreta, porque su yugo es férreo y sus correas broncíneas. La muerte que causa es sobremaneramente cruel. Mejor sería la tumba que caer en las manos de esta persona chismosa, de esta persona murmuradora, de esta persona que se queja. ¿Qué podemos concluir con esto? Dejémonos de quejarnos. ¿Y por qué no tener un corazón de gratitud por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado? Ten gratitud, ten contentamiento. Ama al Señor. Cuando realmente estés enamorado del Señor, no vas a tener tiempo para hablar mal del prójimo. Hay una canción que quiero que la escuches. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Solamente es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se sabe los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones,
entregaré mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo de cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Si te sabes esta parte, ayúdame a cantarla también. Le decimos: Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Cuando verdaderamente estemos enamorados de nuestro Señor, no vamos a tener tiempo para hablar mal del prójimo. Padre, te alabamos, te bendecimos y te decimos perdón por las faltas que hemos cometido. El hablar mal del prójimo es hablar mal de ti. Pero gracias por esa oportunidad que nos das. Queremos enmendar y vivir para glorificarte y exaltarte. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de